Muy buenas tardes, una vez más a todos y a todas los que lo están escuchando, los que van a ver a través de este medio, lo que Dios ha regalado para esta tarde. Que el Señor les siga bendiciendo en el nombre de Jesús y agradecidos con Dios una semana más porque yo sé que el Señor nos ha guardado, Él ha estado ahí con nosotros. Y si hoy estamos de pie y estamos respirando es puramente por su misericordia y por su gran amor. Una vez más estamos aquí con la intención de compartir la palabra, con la intención de escuchar la palabra, y por eso le pido en esta tarde, en el nombre de Jesús, que prepare su corazón en esta tarde para la palabra. Sabemos que la intención de parte de Dios a través de la palabra es hablarnos, es corregirnos si nos hemos desviado, y si nos hemos apartado, pues es para que una vez más regresemos a casa, regresemos al Señor, porque Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor. Y yo sé y creo firmemente que el amor de Dios es tan grande como para perdonarnos. Hablamos el domingo pasado de que Dios es fiel para perdonarnos, para limpiarnos, para levantarnos y para restaurarlos. Entonces yo creo en la fidelidad de Dios, y si hoy estamos de pie y hoy estamos respirando es porque Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Y hoy queremos compartir una palabra con ustedes de parte de Dios. Hoy en este domingo vamos a ir a la palabra en esta tarde. Vamos a ir a Mateo 16, del 21 al 24. Primeramente vamos a orar para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, y nosotros solamente que seamos oidores de la palabra, pero también hacedores. Preparemos nuestros corazones en esta tarde para la palabra que Dios trae en este momento, con la intención no solamente de escucharla, sino también de obedecerla, para que las demás cosas vengan por añadidura, porque en el Señor hay un orden. Y primeramente dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que nosotros tenemos que buscar y anhelar las cosas del Señor, y las demás cosas, lo que usted necesita, lo que yo necesito, lo que yo tanto estoy clamando a Dios, vendrá por añadidura. Por eso le voy a invitar en esta tarde que cierre sus ojos, si gusta, y vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, para que sea el Espíritu Santo ministrando, tocando nuestras vidas, tocando nuestros corazones. Yo sé que quizá ha sido una semana muy difícil, muy dura el trabajo. No sé qué situación usted haya pasado en esta semana, pero déjeme decirle que Dios es fiel y Él tiene cuidado de sus hijos. Por eso hoy le invito en esta tarde que disponga su corazón, que disponga su mente, pero también con la intención de obedecer la palabra. Vamos a orar en esta tarde por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, mi hermana y mi hermano, Señor, que nos escuchan, Señor, y nos ven a través de este medio. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Señor, Padre, y te damos gracias, Señor, por esta semana, gracias por este día, Señor, porque hemos visto tu misericordia, hemos visto tu amor y tu fidelidad, Señor. Por eso hoy, Señor, nos rendimos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, Señor. Padre, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia y que tu Hijo amado Jesucristo, Señor, está intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora presentamos la palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo a través de mi persona, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, Señor. Padre, que mi hermano y mi hermana, Señor, que esté escuchando en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.
porque fue Él el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Joven que me escucha, varón que me escuchas, mujer que me escuchas, fue Él el que murió en la cruz del Calvario para perdón de pecados y para salvación. Solo a través de Jesucristo tenemos comunión con el Padre y alabamos a Dios por eso, porque fue un sacrificio no solo para en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, sino que el sacrificio en la cruz del Calvario fue para todo aquel que quisiera venir a Cristo. O sea, Él no murió solo por un tiempo ni por un momento. El sacrificio, la sangre de Cristo está activa para limpiarte, para restaurarte, para levantarte, y el poder de Dios para hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida. Pero tiene que haber una disposición en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que Dios pueda hacer en nosotros. Y vamos a ir a la palabra. Decíamos que vamos a estar en Mateo 16 del 21 en adelante. Leo para ustedes. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, o sea, a hablar a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de todos los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí ya Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Les explica que es necesario ir a Jerusalén y padecer, o sea, padecer de muchas cosas, de maltrato y muerte en la cruz. Dice el 22, pero también que Él iba a resucitar al tercer día. Escuche bien y tenga en su corazón y en su mente el versículo número 1. El número 1 dice el 22, el 21, perdón. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro le está diciendo que se retracte de no cumplir el propósito por el cual Dios Padre había dado a su Hijo, que fue para morir en la cruz para perdón de pecados y salvación y vida eterna. Y Pedro dice que se le presenta y le dice que en ningún momento esto te acontezca, o sea, que en ningún momento él pase eso. Y vea lo que le dice el Señor. Pero él, o sea, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Escuche bien, dura la palabra, hermano. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, o sea, la mirada, los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, que él no estaba poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en lo que él creía necesario y lo que él creía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Escuche bien, hermano y hermana, lo que le dice el Señor. El 24 le dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque Pedro en el 23 le está diciendo: pero él dice, volviéndose, en el 22, perdón, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir, o sea, que se retractara, diciendo: Señor, ten compasión de ti. O sea, que él no cumpliera ese propósito por el cual Dios lo ha enviado. Y entonces les dice en el 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, vea qué tremendo, hermano y hermana. Por el actuar y por los pensamientos de Pedro, el Señor les dice que si alguno quiere venir en pos de él, que se niegue. La palabra negar es renunciar a algo de forma voluntaria, es privarse o abstenerse.
Yo alabo a Dios en esta tarde por esta palabra. O sea, en pocas palabras, Él está diciendo, niéguese a lo que yo creo, a lo que usted cree, a lo que yo soy, a lo que yo necesito. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, que yo tengo que negarme a mí mismo, lo que yo creo, lo que yo pienso. Porque Pedro pensaba, y él habló lo que él pensaba, lo que él sentía. Por eso él le dice, Señor, en ninguna, no permitas que esto te acontezca, que esto suceda en él, que él sea golpeado y muerto en la cruz. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Y por eso les dice a ellos, el que quiera venir en pos de mí, o sea, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tenemos que aprender, hermano y hermana, joven, varón, mujer que me escuchas en esta tarde. Tenemos que aprender que si queremos seguir a Cristo verdaderamente, tenemos que despojarnos de lo que yo creo, de lo que usted cree, de lo que usted piensa y lo que yo pienso que es mejor para mi vida, y dejar que Dios nos dirija. Porque Pedro dice lo que él cree y lo que él piensa, pero la voluntad de Dios es otra. Y Jesús sabía cuál era el propósito por el cual él había venido a la tierra, que fue para morir por amor a la humanidad, por amor a usted y por amor a mí. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder seguir a ese Cristo de gloria, a ese Cristo de verdad? Porque yo te estoy hablando de un Cristo verdadero. Yo te estoy hablando de un Cristo verdadero. El verdadero Cristo que restaura. El que murió en la cruz para perdón de pecados, salvación y vida eterna. De ese Cristo el que te estoy hablando en esta tarde. Pero le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese a lo que yo creo que es necesario para mí. Cuando usted y yo verdaderamente aprendemos y nos negamos a nosotros mismos, le estamos dando lugar a Dios, a Jesús, para que gobierne nuestras vidas y podamos caminar diferente. Pero no podemos decir que vamos en pos de Cristo si seguimos pensando a conveniencia de nosotros. Si le estamos dando el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Es el momento de que usted y yo aprendamos que si queremos venir en pos de Cristo, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos y dejar de hacer lo que no tenemos que hacer y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Vivir una vida diferente, no a lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino a lo que Dios quiere conforme a su voluntad. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque él había entendido cuál era su propósito en la tierra. Y no era porque era el Hijo de Dios. Sino porque él tenía la mirada en el Padre. Si nosotros aprendemos a poner la mirada en el Padre, en el Dios verdadero, solo a través de Jesucristo, usted y yo no nos vamos a desviar. Porque caminamos una dirección, la dirección que Dios tiene trazada para nuestras vidas.
Pero sí tenemos que aprender a negarnos a lo que yo creo, a lo que yo quiero hacer, porque esta carne, este cuerpo quiere hacer muchas cosas que no agradan a Dios. Dice que el espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne no. Tenemos que aprender a renunciar a todo aquello. Negarse es aprender a renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada. Porque usted y yo no podemos decir que estamos en pos de Cristo, que estamos siguiendo a Cristo, si estamos practicando las mismas cosas que practicábamos antes. O estoy haciendo lo que yo creo o lo que yo pienso a conveniencia mía. Por eso es que hoy en día se tiene que predicar la palabra tal y como es, sin acomodarla, sin maquillarla. Si usted y yo queremos ir en pos de Cristo, tenemos que negarnos al pecado, negarnos al adulterio, a la fornicación, a todo aquello que no agrada a Dios. Negarse a lo que yo necesito, a lo que creo que es necesario para mi vida, pero lo que cree Dios es otra cosa. Cuando verdaderamente aprendemos a negarnos a nosotros mismos, le damos el lugar a Dios para que Dios gobierne nuestras vidas. O sea, yo no puedo decir que yo estoy en pos de Cristo, que yo estoy siguiendo a Cristo, si todavía no he dejado el pecado. Todavía no he dejado las cosas que no agradan a Dios. Yo alabo a Dios en esta tarde porque yo recibo la palabra. Porque no es solamente o precisamente que usted tiene que estar en un pecado para no haberse negado a sí mismo. Sino que la prioridad no es Dios en nuestras vidas. Si la prioridad no es Dios en nuestras vidas, yo no me he negado a mí mismo. Si la prioridad es otras cosas para mí y después Dios, entonces yo no me he negado a mí mismo. Yo no he renunciado a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y he quitado a Dios del primer lugar. Porque hoy queremos ver muchas cosas en nuestras vidas. Queremos ver nuestra familia restauradas por el poder de Dios. Porque Dios lo puede hacer y yo lo creo. Por eso a mí me gusta orar por restauración siempre. Pero yo, como cabeza de hogar, tengo que provocar ese cambio en mi atmósfera, en mi casa, en mis hijos. Pero tengo que aprender como cabeza a negarme a mí mismo, para que Cristo reine en mí. Y no poner la mirada en las cosas de aquí o en lo que yo creo, sino la mirada en las cosas de Dios. Yo alabo a Dios en esta tarde, hermano y hermana, porque yo recibo la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es para alinearnos y porque Él nos ama. Él nos ama. No tenga duda que Dios te ama. No tenga ninguna duda que Dios está contigo. Nunca lo dude, porque esto es por fe. Yo siempre he creído que desde el primer momento que yo le abrí mi corazón a Cristo, yo tengo comunión con el Padre. Porque solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Yo lo he creído y esto es por fe. Aunque usted no lo vea, pero sí lo siento en mi vida. Yo sé que usted lo siente en su vida. Pero a veces caminamos en contra de la marea, en contra de las olas, porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Estamos caminando aún 20, 30, 40, 15, 10 años en Cristo, pero no lo hemos negado a nosotros mismos. Porque sigo haciendo lo que yo creo que es bueno para mí. Porque sigo pensando que esto es bueno para mí. Pedro pensaba que no era necesario que él padeciera ahí. Porque tenía la mirada en las cosas de los hombres de la tierra. Pero Jesús tenía la mirada en el Padre y él sabía cuál era el propósito, el cual él tenía que cumplir en la tierra, que era por
morir por usted y por mí para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ese era el propósito de Jesús en la tierra. En esta tarde tenemos que aprender que si decimos que estamos siguiendo a Cristo, estamos con Cristo, es porque nos hemos aprendido a negar a nosotros mismos. Porque el mismo Jesús lo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, deje de hacer su voluntad, deje de practicar cosas que no me agradan al Padre. Es ahí donde verdaderamente deje de permitir cosas que no tiene que permitir. Es ahí donde verdaderamente vamos a poder decir: voy en pos de Cristo. Y hoy esta palabra no es para condenación, porque Dios es amor. El amor de Dios es tan grande que Dios nos habla a través de su palabra. Lo que Dios quiere en esta tarde verdaderamente es que si nosotros no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos y no hemos dejado de hacer cosas que a Él no le agrade, que hoy podamos abrir nuestro corazón y esta palabra fluya como ríos de agua viva en nuestros corazones. Porque la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Yo lo creo, porque esto es por fe. Esto es por fe. Yo lo creo y digo amén. Pero tenemos que aprender a negar a nosotros mismos. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, le damos el lugar a Dios para que haga en nuestras vidas. Porque una cosa es venir a Cristo, recibirlo, y otra cosa es que usted deje que Dios haga ese cambio en su vida. Cuando usted se niega a sí mismo a decir no de lo que no le agrada a Dios, de lo que yo quiero, de lo que mi carne quiere, verdaderamente sí nos estamos negando a nosotros mismos para ir en pos de Cristo. Pero yo no le puedo decir a usted que yo voy en pos de Cristo si no me he negado, si sigo haciendo, si sigo en pecado, sigo en todo lo que no le agrada a Dios. No puedo decir que estoy en pos de Cristo, porque no me he aprendido a negar a mí mismo, no he renunciado a lo que yo creo que es bueno para mí. Yo le motivo en esta tarde en el nombre de Jesús que hoy anhelemos ese cambio en nuestras vidas, porque podemos pasar 30, 40 años en una iglesia. Por misericordia de Dios nos ganamos almas para Cristo. Pero ¿qué va a hacer de nosotros? Sea que Cristo venga por su iglesia o nos llame a su presencia. Yo no sé usted, pero a mí me preocupa eso. Porque aquí en la tierra puedo hacer muchas cosas, pero cuando me toque partir de esta tierra, ¿qué será de mí? Por eso tengo que aprender aquí, a negarme a mí mismo, a decirle no a lo que no le agrada a Dios, que lo que yo creo, que lo que yo pienso que es bueno para mí, consultarlo con Dios para ver si es de Dios o no es. Si lo que estoy haciendo edifica mi vida o no edifica mi vida. Si lo que estoy practicando edifica mi vida o no edifica mi vida. Pero no hay que ser demasiado espiritual para saberlo. Hay que dejar que sea Dios a través de su Espíritu Santo que mora en mí, que mora en usted, en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que hable a mi vida. Yo alabo a Dios porque el amor de Dios es tan grande que hoy en esta tarde, si usted y yo hemos caminado no como Dios quiere, como Dios manda. Hoy es el día para que usted y yo tomemos una decisión de retomar ese camino. Porque como les compartía, de nada va a servir pasar 30, 40, 50, pastorear, ser líder, cantar, si no hemos aprendido a negar a nosotros mismos. Si seguimos practicando cosas del mundo,
De nada nos va a servir. Yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios porque yo sé que usted y yo lo estamos entendiendo en esta tarde. De nada nos va a servir. De nada me va a servir a mí estar aquí a través de este medio, que usted escuche la palabra, porque Dios en su misericordia nos usa. Pero de nada me va a servir, porque si yo no he aprendido a negar a mí mismo y Cristo viene por su iglesia o me llama a su presencia, si yo no aprendí a negarme, a dejar el pecado, a dejar las cosas que no agradan a Dios, de nada me va a servir. De nada me va a servir, hermano y hermana. De nada nos va a servir, porque si nosotros no aprendemos a que hay cosas que no agradan a Dios en nuestras vidas, de nada nos va a servir. De nada nos va a servir, porque la verdad de las cosas es que no es así. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hoy la palabra no se predica tal y como es. Hoy yo tengo que entender y decirle a usted que si usted no aprende a negarse a sí mismo, pone la mirada en Dios, no vamos a poder tarde, porque yo sé que usted y yo lo estamos entendiendo. Y hoy no estoy aquí para juzgarte ni para señalarte. Solamente estoy aquí para hablar la palabra tal y como es. Por eso Jesús le dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje las cosas, ponga la mirada en el Señor. Niéguese a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Me tengo que negar a mí mismo para que sea Dios en mí. Yo alabo a Dios en esta tarde, hermano y hermana, la verdad. Y la otra parte que dice es: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Déjeme decirle en esta tarde que la cruz no significa que deben llevar una carga en sus vidas. No es una carga, no es ninguna enfermedad, porque usted le pregunta a mucha gente, hermano y hermana, que usted me esté escuchando, ¿cómo está? Aquí llevando la cruz que Dios quiere que lleve, enferma. Esa no es la cruz. ¿Sabe lo que quiere decir? Estar dispuesto a morir. Estar dispuesto a morir con Él, con el fin de seguir a Jesús. Es un llamado a la entrega absoluta y es un compromiso con Dios. O sea que si usted está hoy en este momento, y hoy vamos a orar por sanidad, si usted está en este momento con algún dictamen médico, esa no es la cruz que usted tiene que llevar, esa no es la cruz de la que se habla. Tome su cruz, tome su día a día y sígame, aún en medio de la adversidad, en medio del problema. Tome ese día a día y siga a Jesús. Pero primeramente tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. No poner la mirada en las cosas de aquí, ni en lo que yo creo, ni en lo que yo pienso. Es poner la mirada en el Señor, en Jehová de los... Y viene después: tome su cruz, tome su día a día y siga a Jesús. No importando el problema, no importando la adversidad, que nada te impida apartarte de Dios. Tome esa cruz. Tome ese día a día y siga a Jesús aún en medio de Él y a pesar de Él. Porque yo sé, que si usted se niega a sí mismo y yo me niego a sí mismo y tomo ese día a día, ese compromiso, esa entrega a Dios, yo sé que Dios tiene una solución para lo que usted y yo estemos pasando.
Pero tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, dejar que Dios haga en nuestras vidas, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Yo sé que si usted, yo sé por qué se lo estoy diciendo, si usted aprende a poner a Dios en primer lugar y aprende a negarse a usted mismo, si aprendemos a negarnos a nosotros mismos, punto número 1, usted pone en primer lugar a Dios y aprendemos a negarnos a nuestros placeres, a nuestros deleites, que nuestra prioridad no sea otra cosa sino Dios, que no sea el negocio, que no sea el carro, porque déjeme decirle que si usted pone como prioridad a Dios en primer lugar en su vida, usted va a ver un cambio en su entorno, usted va a ver un cambio, usted va a ver cómo se levanta como lo tanto que usted ha luchado. Hay gente que pelea y pelea en sus fuerzas por algo, un negocio, una casa, y yo sé que mucha gente lo logra, pero al final de los tiempos, ¿qué puede ser de nosotros? En primer lugar a eso y no a Dios. Pusiste la mirada en las cosas del hombre, en las cosas de aquí y no en el Señor. Tome ese día a día, tome esa cruz, no es la enfermedad. Si estás ahorita con un dictamen, esa no es la cruz. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Ese día a día, en medio de ella, a pesar de que tú le creas a Dios. Pero sí que siempre hay una entrega absoluta a Dios. Que haya un compromiso. Que nosotros seamos comprometidos con Él. Que nosotros seamos comprometidos, que a pesar de y en medio de lo que usted esté pasando, de lo que ya esté pasando, usted pueda levantar sus manos y decirle: Señor, yo te creo. Ese es el día a día, esa es la cruz, el día a día que usted y yo debemos de seguir. Ese es el día a día que nosotros debemos de tomar. Que no importando la adversidad, usted siga caminando y siga creyéndole a Dios. Que está pasando por alguna situación económica, créale a Dios. Créale a Dios. Porque yo sé que usted y yo podemos testificar del poder de Dios en nuestras vidas. La gente tenemos que entender que primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. No para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo aprendemos o comenzamos a negarnos a nosotros mismos y tomamos ese día a día, aún en medio de la adversidad, en medio del problema, usted va a ver la gloria de Dios. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Usted va a ver cómo se levantan sus hijos, se levanta su matrimonio. Usted va a ver cómo se levanta su negocio, porque todo en el Señor hay un orden. Dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando usted construye una casa, usted no comienza de arriba hacia abajo. Usted comienza de abajo hacia arriba. Nosotros los que conocemos al Señor verdaderamente, sabemos que en el Señor hay un orden. Que si usted pone en primer, se aprende a negar a usted mismo, a nosotros mismos, usted pone en primer lugar a Dios y pone la mirada en Él y no en las cosas de aquí, usted va a salir adelante. Pero son dos cosas lo que tenemos que aprender: a negarnos a nosotros mismos, saber, entender y comprender que lo que yo creo, que lo que yo pienso, aprender a consultarle a Dios para ver si eso es, y si no es, hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús aprendió a negarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque aunque Él se podía salvar, Él sabía que la voluntad del Padre era que Él muriera en la cruz por usted y por mí. Él se negó a sí mismo, porque aún siendo Dios, aún siendo el Hijo de Dios, Él murió por usted y por mí. Y yo atesoro, desde el primer momento que recibí a Jesucristo en mi corazón, yo atesoro ese sacrificio en la cruz, porque yo sé, y es por fe, por eso nosotros los cristianos nos dicen locos.
pero sí lo puedo sentir. Puedo sentir a Cristo en mi corazón, a Dios en mi corazón. Porque he podido experimentar ese cambio en mi vida. Porque he aprendido que en medio del problema, en medio de las circunstancias, yo sé que Él está conmigo, Él tiene una salida. Pero tenemos que aprender la salida y poder sentir a ese Cristo de gloria en nuestras vidas. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Porque a veces hacemos cosas que quizás no le damos el campo a Dios de poder hablar, no escuchamos la voz de Dios. La intención de Dios en esta tarde es que nos alineemos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí. Hace unos domingos atrás yo les testificaba a ustedes que hace 5 años Dios me dio una palabra. Aún en medio de situaciones económicas, enfermedad, yo le seguí creyendo a Dios. Yo le decía, si tú me diste esa palabra, si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Y hoy por hoy, y hoy en estos tiempos he visto la gloria de Dios. Y en esos tiempos vi la gloria de Dios y sigo viendo la gloria de Dios. Y he tenido que negarme a mí mismo. Tenemos que aprender a negar a nosotros mismos y escuchar la voz de Dios. Poner la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí. Y tomar la cruz, tomar ese día a día y seguir a Jesús. Seguirle sirviendo a Dios y seguir creyendo en Él a pesar de y en medio de. Esa enfermedad no es la cruz. Hay mucha gente que dice aquí, llevo cargando la cruz, la cruz que Dios quiere que cargue. No, hermano y hermana. Varón, no es eso lo que Dios quiere para tu vida. No es eso lo que Dios quiere para tu vida ni para mi vida. Tome ese día a día, en medio de ella, a pesar de. Siga a Jesús. Siga a Jesús. Porque sé que hay una salida para cada problema y para cada situación. Usted tiene que aprender a ver esa cruz, pero como símbolo de perdón. Porque Jesucristo murió en esa cruz para perdón de pecados. Aprenda a ver esa cruz, ese sacrificio, como símbolo de gracia, regalo inmerecible, la vida eterna. Y aprenda a ver esa cruz, ese sacrificio, como símbolo de amor. No es la enfermedad, no es el problema, no es la circunstancia, no es la angustia. Aprenda a ver a través de la cruz perdón, gracia y amor. Porque Jesús no murió en esa cruz por casualidad. Fue por perdón de pecados, para salvación y vida eterna. Y para que todo aquel que le reciba y creyere, dice que le dio potestad, le dio derecho de ser hijos de Dios. Los que creen en su nombre y los que le reciben, nos da derecho, nos da potestad de ser hijos de Dios. Yo alabo a Dios en esta tarde, porque esto es por fe. Si usted lo cree, yo digo amén, porque esto es por fe. Yo sé que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, yo fui perdonado. Yo fui limpiado por la sangre de Jesucristo. Y yo sé que tengo una vida eterna. Pero hoy en día tenemos que aprender a caminar en ese propósito de Dios. En ese propósito, que cuando estemos caminando en ese propósito, siempre aprendamos el día a día a negarnos a nosotros mismos. Vea lo que dice el 21, Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús
a declarar, o sea, a hablar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, o sea, morir. Muchos de los padecer, muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, les estaba diciendo que era el momento de morir, pero dice que resucitar al tercer día. Yo no sé usted, pero yo creo que Jesucristo murió en la cruz, pero también que resucitó al tercer día. Y dice Marcos 16, 19, leo para ustedes. Dice, y el Señor, después que les habló, o sea, esa fue la aparición que se les apareció, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea que además que resucitó al tercer día, dice Mateo 16, 21, dice Marcos 16, 19, se sentó a la diestra de Dios. Y déjeme decirle que desde ese momento que ascendió al cielo, está sentado, yo lo creo porque esto es por fe, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y en esta tarde Dios nos te está diciendo, no tengo amor porque no te has negado a sí mismo. Hoy Dios no me está diciendo a mí, ya no te amo porque no has aprendido en tanto tiempo negarte a sí mismo. En esta tarde Dios nos está diciendo que Él nos ama y por eso nos corrige a través de su palabra. Que si por mucho tiempo y no lo hemos negado a nosotros mismos, Él sigue siendo un Dios de misericordia y un Dios de amor. Hoy te presento una vez más a ese Cristo de misericordia, a ese Cristo que perdona, a ese Cristo que limpia, que restaura y que levanta al caído. Eso es lo que te he venido a presentar de parte de Dios en esta tarde. Que no importa de aquí para atrás, que si no los hemos negado a nosotros mismos y que si no hemos tomado ese día a día, aún en medio de la adversidad, hemos retrocedido. No te estoy diciendo que ya es el final. Te estoy diciendo que en Cristo Jesús, de parte de Dios, que en Cristo Jesús hay esperanza. Que en Cristo Jesús hay levantamiento y hay restauración. Y que Él te limpia, Él te perdona, Él te limpia, Él te restaura y Él te levanta. Para la gloria de Dios Padre. Pero solo a través de Jesucristo tienes comunión con el Padre. Porque hay un orden. El que murió en la cruz por usted y por mí para perdón de pecados fue Jesucristo. Y yo lo creo. Yo te motivo en esta tarde. No estoy aquí para señalarte ni para juzgarte, porque el que juzga es Dios y el que paga según nuestras obras es el Señor. Yo he venido de parte de Dios a decirte que hay un nuevo comienzo de parte de Dios. Y que dice Mateo 16, 21, que dice que murió, pero resucitó al tercer día. Dice que resucitó al tercer día. Y Marcos 16, 19, que Él ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Él está intercediendo para que Dios nos levante, para que Dios nos restaure, para que con lazos y cuerdas de amor, una vez más, vengamos a los pies de Cristo, a los pies del Padre. Que volvamos y retomemos el camino, que volvamos a casa una vez más. Que si por no habernos negado a nosotros mismos nos apartamos de Dios o no tomamos el día a día, que por alguna adversidad o algún problema nos apartamos o retrocedimos, Él está intercediendo por eso. Hoy te he venido a decir de parte de Dios que Él te ama. Porque si una de las cosas que muchos estamos de pie, que yo hoy estoy de pie, es por amor, por su amor, por su misericordia nada más. Porque a veces no nos queremos negar a nosotros mismos y queremos hacer la voluntad de nosotros y no la voluntad del Padre.
Y eso fue lo que Jesús había entendido cuando Él le dice que nada te acontezca, le dice Pedro. Pero Él le dice, apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Negarse a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos a hacer la voluntad de Dios, y no lo que yo creo ni lo que yo pienso. Eso es negarnos a nosotros mismos. Poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en el Señor y no en las cosas de aquí. Yo sé que Dios está dispuesto, pero verdaderamente yo estoy dispuesto, usted está dispuesto a decirle, heme aquí, Señor. Porque Dios no está sentado en el trono de juez, Dios está sentado en el trono de misericordia en esta tarde. Déjame decirte que el mañana, no sé, tenemos que vivir el día a día, tenemos que vivir el hoy. No sé mañana si puede haber una oportunidad. Y no es porque Dios no sea malo, sino porque estamos de paso en este mundo. Hay un tiempo trazado para mi vida, para tu vida. Sea que Cristo venga por su iglesia, o sea que nos llame a su presencia. Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Yo te motivo en esta tarde, en el nombre de Jesús, que retomes el camino. Y que yo sé que negarse a sí mismo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, yo sé que cuesta. Porque humanamente queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Pero déjame decirte que creo firmemente que sí se puede. Sí se puede, porque el mismo Cristo que habita y mora en usted es el mismo Cristo que mora y habita en mí. El mismo Cristo que usted recibió en su corazón cuando se arrepintió de pecados es el mismo Cristo que yo recibí cuando yo me arrepentí de mis pecados. O sea que no hay imposible. Cuando usted verdaderamente, usted y yo, aprendemos a negarnos a nosotros mismos y tomamos ese día a día en nuestras vidas. Que no importando la adversidad ni el problema, nosotros seguimos caminando, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. En el sacrificio en la cruz del Calvario. La fe en Cristo y la cruz La fe en Cristo y la cruz es el único ingrediente necesario. La fe en Jesús y la fe en la cruz, o sea, en el sacrificio. En Cristo, en Jesús y en el sacrificio es el único ingrediente necesario que usted y yo necesitamos para seguir adelante. Pero esto es por fe. Yo antes no sabía lo que era la fe, pero tuve que aprender a ver más allá de lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba pasando. Esa es la fe, que aunque usted vea la realidad, usted tiene que aprender que esa realidad, hay un final para esa realidad. Hay un final y que Dios está trabajando para darte una salida a ese problema, a esa situación. Pero nosotros tenemos que activarnos, nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, comenzar a caminar bajo la voluntad de Dios y no bajo mi voluntad. Tenemos que aprender a tomar esa cruz, ese día a día, y avanzar y caminar aún en medio de la adversidad, en medio del problema. Eso es lo que Dios quiere en esta tarde. Que empecemos a hacer su voluntad, negarnos a nosotros mismos, apartarme de lo que no edifica mi vida, de lo que no agrada a Dios, o de lo que yo estoy permitiendo que no agrada a Dios. Lo digo como padre, lo digo como cabeza de hogar, por misericordia de Dios. Porque también nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque quizás, déjeme decirle, las cosas vienen por añadidura. Pero quizás le hemos dado el primer lugar a Dios, pero estamos permitiendo cosas que no tenemos que permitir.
cosas que no le agradan a Dios, entonces eso no va a dejar que usted vea la gloria de Dios. Negarnos a nosotros mismos es alinearnos a la voluntad de Dios y de que saber que lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo no agrada a Dios. Dejar que Dios haga su voluntad, escuchar la voz de Dios y decirle, heme aquí. Porque yo puedo poner en primer lugar a Dios, pero si estoy permitiendo cosas en mi vida, en mi entorno, en mi casa, en mi familia, déjeme decirle que va a caminar dando vueltas en el desierto. Porque en Dios hay un orden. En Dios hay un orden. Va a seguir dando vueltas en el desierto. Va a seguir siendo el mismo. Yo tengo que decírselo en esta tarde. Si usted verdaderamente aprende a negarse, si usted y yo aprendemos a negar a nosotros mismos y tomar esa cruz día a día, ese día a día, aún en medio de la adversidad, en medio del problema, y a poner la mirada en las cosas de arriba y no en lo que yo creo, en lo que yo pienso, déjeme decirle que usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Usted va a ver muchas cosas en su vida que aún no ha visto. Pero es también aprender a darle el primer lugar a Dios. Que primero están las cosas de Dios. Que primero está el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Su casa, su carro, su negocio. Esas son añadiduras. Cuando usted le aprende a dar el primer lugar a Dios, entonces todo eso va a fluir. Va a fluir. Porque Dios es fiel. Hablamos la semana pasada que Dios es fiel. Y yo creo en la fidelidad de Dios, porque he visto la fidelidad de Dios. Pero tenemos que aprender a caminar bajo la voluntad, bajo el propósito de Dios. No le estoy diciendo que si usted no camina no va a lograr muchas cosas, porque sí lo puede lograr, porque Dios te ha capacitado con dones y talentos. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Yo prefiero perder el mundo, perder casa, perder carro, perder negocios. Si yo sé que eso me va a desviar de mi salvación, si eso me va a desviar del propósito, yo prefiero perderlo para no perder mi alma. Prefiero perder lo material y no perder mi alma. Pero tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. Eso es negarse a sí mismo. Saber que si algo que yo quiero levantar en mi fuerza me está apartando de Dios. Porque a veces estamos tan ocupados en las cosas naturales, cosas que no digo que no son necesarias, porque sí son necesarias. El negocio, el carro, la casa. Pero en primer lugar tienen que estar las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Porque eso son añadiduras. Cuando usted le da la prioridad a Dios, usted va a ver que todo eso va a fluir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que Él lo iba a hacer, Él lo hará. Pero démosle el primer lugar a Dios. Punto número 1. Aprendamos, comencemos a negarnos a nosotros mismos. Apartarnos de las cosas que no edifican, o sea, renunciar a las cosas que quizás estamos practicando, que estamos haciendo, que no edifican tu vida, no edifican tu casa, no edifican tus hijos, no edifica tu ministerio, tu llamado que Dios te ha dado. Y tomar ese día a día, aún en medio de la adversidad, en medio del problema, seguir adelante creyéndole a Dios. Porque hoy por hoy te puedo testificar para la gloria de Dios que darle el primer lugar a Dios y negarse a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo creo que es bueno para mí, es por un bien de nosotros. Porque Dios nos puede dejar, Dios nos deja, haga lo que quiera. Y si verdaderamente vamos en pos de Cristo y estamos siguiendo a Cristo, si verdaderamente lo estamos negando a nosotros mismos, entonces sí estoy en pos de Cristo. Porque hoy te puedo estar predicando y solo Dios sabe cómo está mi vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios conoce los corazones y el único que conoce bien al hombre es el Señor.
Puede ser que hoy te esté predicando por la misericordia de Dios. Dios me está usando porque es para la gloria de Él. Pero yo no he aprendido a negarme a mí mismo, que tengo otra prioridad antes que Dios. Que tengo el carro, que tengo el negocio primero y después Dios. Pero el único que conoce el corazón es el Señor. Tenemos que aprender a que el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones, sea Él, para que las demás cosas vengan por añadidura. Y caminar ese día a día. Y que esa cruz no siga pensando que es la enfermedad, que es el problema. Esa no es la cruz. Es el día a día. A caminar en medio de la adversidad. Aprender a caminar en medio de espinos, en medio de tormenta. Porque en medio de esa tormenta, en medio de esos espinos, yo sé que Dios está contigo. Yo sé que el brazo poderoso del Señor está contigo a medio de ese desierto. Y que los desiertos no son para muerte. Es para que el poder y la mano de Dios, para que el poder de Dios sea glorificado en tu vida. Y para que el nombre del Señor también sea glorificado. Si alguien en esta tarde ha decidido reconciliarse con el Señor o recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le felicito en esta tarde. Y saber que el negarnos a nosotros mismos es por el bien de nosotros. Porque de nada nos va a servir, repito, estar 40, 30 años ahí en una iglesia, si en todos esos 40 años nunca me negué a mí mismo. Nunca me aparté del pecado. Nunca me aparté de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, del alcoholismo. Yo sé que es difícil, yo fui alcohólico. Pero cuando usted le da lugar a Dios y clama a Dios y cree que ese Dios existe de verdad, déjeme decirle que el poder de Dios te va a levantar. El poder de Dios te va a levantar. Yo en esta tarde te motivo a que si te ha desviado de ese propósito, el cual Dios te ha llamado, que retome y que vuelvas a casa esta tarde. Vuelve a casa esta tarde, porque papá te está esperando. Él está con los brazos abiertos en esta tarde. Mañana no sé si podremos tener la oportunidad de venir de reconciliarnos con el Señor o de recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Porque déjame decirte, una vez lo testifiqué, yo aprendí que el mañana existe bajo la voluntad de Dios, pero el mañana humano de nosotros no existe, es conforme a la voluntad de Dios. Porque hace muchos años yo testificaba un domingo que una persona me dijo mañana y ese mañana no llegó. Y yo dije, desde ese entonces el mañana no existe, pero en Cristo Jesús sí hay esperanza. Solo en Cristo Jesús hay esperanza y hay un mañana conforme a su voluntad. Sea aquí en la tierra o sea en la presencia del Señor. Y esa persona me dijo mañana y ese mañana nunca llegó. Lo que me duele es que partió sin el Señor. Pero yo te motivo en esta tarde. Así que quiero abrir tu corazón al Señor. Y si verdaderamente, porque esto no es para señalarte, si verdaderamente no hemos aprendido a negar a nosotros mismos, no importa el pasado, no importa el ayer, lo que importa es de aquí en adelante, que podamos abrir nuestro corazón y darle, Señor, heme aquí. Heme aquí porque yo necesito de ti. Yo alabo a Dios por hombres y mujeres que reconocen que necesitan de Dios. Porque quizá lo han intentado muchas veces en su fuerza, de una y otra manera, y no han podido lograrlo. Pero déjeme decirle que si usted le da lugar al Señor, en Él sí se puede. Voy a orar en esta tarde para ir cerrando. Si hay alguna petición especial, pueden escribirla ahí por chat.
en la página en este momento para orar. Pero voy a orar para que Dios te fortalezca y me fortalezca a mí. Porque yo también necesito de sus oraciones para que Dios me siga fortaleciendo y poderme mantener de pie siempre. Porque nadie está exento a no desviarse. Nadie está exento a no caer. Pero cuando usted le da más campo al Espíritu de Dios en su vida, déjeme decirle, se mueva lo que se mueva, pase lo que pase, usted se va a mantener firme. La situación que sea, usted va a estar firme. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, si hemos caminado 30, 20, 10 años, Señor, y no hemos aprendido, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor. Padre, a que no es nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús pedimos que la misericordia tuya, Señor, sea en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde. Padre, que la sangre del Cordero de Dios, porque yo lo creo, Padre, que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, en esta tarde, noche, Señor, nos limpie y nos purifique, Señor. Que a través, Señor, de la obediencia, Señor, de venir a tus pies o de reconciliarse contigo, Señor, Padre, mi hermano, mi hermana sea restaurado y levantado por el poder tuyo, Señor. Padre, que tu misericordia lo levante, Señor. Padre, que tu amor lo fortalezca en esta tarde, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que ese día a día, Señor, danos la fuerza, Señor, danos la sabiduría, el entendimiento, la estrategia, Señor, para caminar en ese día a día, Señor, aún en medio de la adversidad y en medio de los problemas. Padre, en el nombre de Jesús, porque al final de los tiempos, al final del tiempo, Señor, vale la pena, Señor, seguir caminando y seguirte creyendo, Señor. Porque creemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que hay un lugar, Señor, para los que mueren, Señor, en ti, Señor. Hay un mejor lugar, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, y dirígenos en el nombre de Jesús. Padre, si mi hermano hoy está orando, Señor, por alguna petición especial, Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú la fortalezcas, que tú la levantes, Señor. Padre, que tú la levantes con tu brazo fuerte, Padre amado, Señor. Aquel joven, Señor, que me está escuchando, Señor, si está pasando, Señor, por alguna necesidad o algún problema, una ansiedad, Señor. Padre, que tú lo fortalezcas, Señor. Padre, que tú le des la salida, Señor, a esa necesidad, a ese problema, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, contra todo dictamen, Señor, médico, Señor, que ha sido diagnosticado, Señor, para cada hombre y para cada mujer que me escucha, Señor, a través de este medio, Padre. Padre, yo creo firmemente, Señor, que tú, Señor, conforme a tu voluntad, tienes el poder para sanar. Porque tu palabra dice que por las llagas de Cristo, Señor, fuimos sanados. En el nombre de Jesús, Señor, activamos esa palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, y conforme a tu voluntad, Señor, Padre, que tú pongas tu mano, Señor, ahí en la parte afectada, Señor, de mi hermano, mi hermana, Señor, el joven, el niño, la niña, el adulto mayor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre, Señor. Que como iglesia oramos en esta tarde por sanidad en los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por sanidad en los corazones, Señor. Por toda falta de perdón, Señor, de padre hacia hijo, de hijo hacia padre, Señor. Padre, de hermanos hacia hermanas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, para que ellos aprendan, Señor, a perdonar, Señor. Padre, porque si tú nos perdonaste, Señor, si tú me perdonaste, Señor, ¿quién soy yo, Señor, para no perdonar a aquel que me ha ofendido, aquel que me ha hecho daño, Señor? Porque tú perdonaste mis pecados, Señor. Tú me limpiaste con la sangre, limpiaste a mi hermano, a mi hermana, lo perdonaste, Señor, y lo levantaste. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, Señor, y pedir perdón? En el nombre de Jesús oramos por sanidad espiritual, Señor. Padre, que tú seas sanando los corazones. Si hay algo en los corazones, Señor, de todo aquel, Señor, de toda aquella mujer,
de Dios, Señor, que me esté escuchando a través de este medio, Señor. Padre, ven tú sanando, Señor, los corazones. Sana toda herida en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y conforme a tu voluntad, Señor, sana los cuerpos en esta tarde, Señor. Pon tu mano, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, sobre esa parte afectada conforme a tu voluntad, Señor. Toda leucemia, Señor. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor. Venimos orando contra todo dictamen médico, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, conforme a tu voluntad, Señor. Sana los cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta al caído en esta tarde, Señor. Padre, que en medio de la ansiedad, Señor, tú le des la salida, Señor, a todo hombre, a toda mujer, a todo joven, Señor, que me esté escuchando. Que en medio de problemas, Señor, tú lo levantes, Señor, para que muchos vean al Cristo de gloria verdadero. Que tú sigues siendo el mismo Dios, Señor. Padre, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que restaura, Padre, para la gloria de tu nombre, mi Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la familia, oramos por los matrimonios en esta tarde, Señor, para que sean restaurados por el poder tuyo, para que sean levantados por el poder tuyo, porque a través, Señor, de la unidad de los matrimonios, Señor, Padre, muchos hijos serán restaurados por el poder tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros como cabeza de hogar, Señor, nosotros como varones, como sacerdotes, Señor, podamos ser ese testimonio vivo, Señor, para nuestros hijos, para que ellos no se aparten de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser, Señor, esa luz en medio de tinieblas, Señor, que nosotros como padres, Señor, Padre, le demos buenos ejemplos a nuestros hijos, Señor, para que en el tiempo perfecto tuyo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, ellos te sirvan, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta los ministerios, levanta la familia, levanta los matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Une, Señor, cada día los matrimonios, Padre, en esta tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque matrimonios unidos, Señor, son matrimonios empoderados, Señor, para la gloria de tu nombre. Son matrimonios que levantan familia, son matrimonios que levantan, Señor, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, restaura a los jóvenes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando en esta tarde noche, Señor. Padre, por aquellos, Señor, que ha tenido atados, Señor, a los jóvenes. Padre, toda drogadicción, todo alcoholismo, Padre, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, trae libertad, Señor, al cautivo en esta tarde, porque tú eres el Dios que liberta. Yo lo creo, Padre, que tú sigues libertando al cautivo. Por eso enviamos una palabra a través de este medio. Todo aquel que nos esté escuchando, Señor, que a través de la palabra, a través de tu Espíritu Santo, que fluya en los corazones, que fluya fuera de las fronteras en esta tarde, Señor. Enviamos una palabra de libertad, enviamos una palabra de restauración, de levantamiento en esta tarde, Señor. Que todo aquel que nos esté escuchando, Señor, en Costa Rica, en sus 7 provincias, en esta tarde, Padre, venimos orando por restauración, venimos orando por libertad, Señor, en los jóvenes, Padre, por toda drogadicción ahora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús oramos por libertad, oramos por restauración, oramos, Señor, para que los jóvenes se levanten, para que los matrimonios se unan, Señor, cada día más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Yo creo que tú estás restaurando, yo creo que tú estás libertando, Padre, porque tu mano todavía no se ha cortado, tu brazo fuerte, Señor, está extendido, Padre, y yo creo que tú estás haciendo tu obra. Yo creo que a través de tu Espíritu Santo que fluye sobre la faz de la tierra, Señor, que se mueve, Señor, sobre la faz de la tierra, sobre el mundo entero, Señor, está restaurando vida, está levantando al caído, está sanando conforme a tu voluntad, Señor, aquel que ha sido con un dictamen médico, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. La juventud para Cristo, oramos por la juventud, Señor. Todos aquellos que han tenido atados, Señor, a la juventud, sea drogadicción, sea alcoholismo, sea prostitución, sean pandillas, Señor, Padre, libértalos, Padre, libértalos en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sean restaurados por el poder tuyo, que sean levantados por el poder tuyo, Señor, para la gloria
gloria de tu nombre, para que muchos vean, Señor, que tú eres el Cristo vivo, que tú sigues haciendo milagros, que tú sigues haciendo cosas grandes en todo aquel que crea conforme a tu voluntad. Y yo creo que tú eres el Cristo de gloria. Yo creo que tú sigues libertando. Yo creo que tú sigues levantando, Señor, al caído. Padre, aquel que se ha sentido sin fuerza. Yo vengo orando, Padre, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, para que tú levantes al caído, aquel que se ha sentido, Señor, que ya no vale nada, Señor, levántalo para la gloria de tu nombre. Aquel que ha caído de una y otra manera, porque no estamos aquí para juzgar ni para señalar, Señor. Estamos aquí para activar esa palabra, Señor, de misericordia, para esa palabra de amor, Señor, esa palabra de levantamiento, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levanta, Señor, levanta al joven, libértalo en esta tarde, Señor. Yo creo que tú tienes el poder para libertar, mi Dios amado. Por eso oro por restauración en esta tarde, para que los matrimonios sean restaurados por el poder tuyo, para que los jóvenes sean levantados y restaurados por el poder tuyo, para que la juventud de Costa Rica, de Nicaragua, de Colombia, del mundo entero, Señor, sean restaurados por el poder tuyo y levantados para la gloria de tu nombre, Padre, porque en los últimos tiempos, Señor, son instrumentos, son vasos que tú vas a usar para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta tarde, Señor, yo creo que tú estás trayendo libertad al cautivo, estás restaurando al caído, estás levantando, Señor, al caído, aquel que de una y otra manera, Señor, ha caído y siente que ya no puede volver a casa, Señor. En esta tarde, Señor, yo traigo una palabra para ese varón de Dios que siente que ha caído y que no puede volver a casa, Señor. Padre, hoy le vengo a decir en el nombre de Jesús que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de amor, Señor, y que tú no estás sentado en el trono de juez, que tú estás sentado en el trono de misericordia, por lo cual tienes todo para volver a casa. El Padre te está esperando en el nombre de Jesús de Nazaret. Solamente tienes que levantar tus manos en esta tarde noche y rendirte a los pies de Cristo, rendirte a los pies del Maestro. Vuelve a casa en esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque la casa del Padre te está esperando. Papá, te está esperando, que me escucha. Padre te está esperando, porque Dios no ve lo que ve el hombre. Él no ve lo que ve el hombre. Por lo cual en esta tarde yo te motivo en el nombre de Jesús de Nazaret a que vuelvas a casa en esta tarde, a que vuelvas a casa en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta tarde, en el nombre de Jesús, yo vengo orando para que Dios te restaure en el nombre de Jesús. Yo vengo orando para que Dios te levante en el nombre de Jesús, para que el poder y la mano de Dios te levante y tú puedas volver a casa, tú puedas volver a retomar ese propósito por el cual Dios te permitió nacer, porque tú no naciste por casualidad, tú naciste porque Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso en el nombre de Jesús en esta noche yo oro para que tú vuelvas a casa, que no importa lo que hayas hecho de aquí hacia atrás, lo que Dios toma en cuenta es desde el primer momento que tú le abres el corazón una vez más a Cristo. Y yo sé que Dios está restaurando vida esta tarde, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo sé que Dios está libertando al cautivo, porque yo creo que Dios liberta. A mí me libertó hace 9 años. Yo creo que Dios restaura porque lo experimenté en mí mismo. Yo creo que Dios levanta porque para la gloria de su nombre me ha levantado. Por eso yo vengo orando y en el nombre de Jesús te digo, vuelve a casa. Vuelve a casa, no importa lo que hayas hecho. Lo que importa, lo que Dios no desprecia, un corazón contrito y humillado ante tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, levante ese varón, levante esa mujer, levante a ese joven, Señor, fortalécelo en esta tarde noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tú traigas libertad, Señor. Trae libertad, Señor. Libertad, Señor, de alcoholismo, libertad en la drogadicción, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tú vengas restaurando los matrimonios, Padre. Padre, las familias. Padre, restaura las familias, Señor.
Padre, que nos hijos aprendamos a perdonar a nuestros padres. En el nombre de Jesús, porque ¿quiénes somos nosotros como hijos, Señor, para no perdonar a nuestros padres, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, sana los corazones, Señor. Sana en el nombre de Jesús los corazones, Señor, en esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, levanta hombres y mujeres, Señor, dispuestos, Padre, a servirte a ti, Señor, a predicar la palabra, Señor, tal y como es, Padre amado. Restaura al caído, Padre, en esta tarde. Yo lo creo, Señor. Sana conforme a tu voluntad, Señor. Aquel que está con un dictamen médico, Señor. Padre, sana y pon tu mano en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos orando, Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo. Padre, hoy venimos orando, Señor, por una hermana en Cristo, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, oramos como iglesia, Señor, para que tú pongas tu mano, Señor. Tú sabes quién es, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, oramos en esta tarde, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, para que tú pongas tu mano, Señor. Padre, para que la ciencia, Señor, se sorprenda, Señor. Padre, a través de ese milagro conforme a tu voluntad. Pon tu mano en tu hija, Señor, ahí donde está, Señor, esa dolencia, ahí donde está esa molestia, Señor, lo que los médicos han dicho, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, conforme a tu voluntad. Sana a tu sierva, Señor, en esta tarde. Yo creo que tú tienes el poder para sanarla, pero conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Pero yo oro con fe, Señor, porque creo que tú tienes el poder para sanarla y que tú sanas, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tú levantas a ese varón, Señor. Padre, que tú fortaleces a ese varón, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, gracias por los corazones que tú estás sanando. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Alabamos al Señor en esta tarde por su palabra, por su amor y por su misericordia. Agradecemos a Dios una vez más por el tiempo que nos ha permitido a través de este medio. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven a través de este medio, para poder recibir la palabra, para poder escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo, como siempre, les motivo, les insto a seguir adelante, que tome ese día a día, no importando la circunstancia y la adversidad, que usted le crea a Dios, que usted siempre, que usted y yo siempre puesta la mirada en el Señor, no en las cosas de aquí, sino en las cosas de arriba en el Señor. Y déjeme decirle que creo firmemente que si usted pone a Dios en primer lugar en su vida, las demás cosas vendrán por añadidura. Y que si usted pone a Dios en primer lugar, usted va a ver la mano de Dios en su vida. Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Negarnos a nosotros mismos el día a día, para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no lo que yo creo ni lo que yo pienso. Yo le aseguro que cuando usted le da el primer lugar a Dios en su vida y en su corazón, en todo lo que usted haga, y aprendemos a negarnos a nosotros mismos, su casa, su negocio, todo lo que usted anhela, todo lo que usted sueña, su negocio, Dios lo va a levantar. Pero cuando usted pone en primer lugar a Dios, Dios lo va a levantar. Te motivo en esta tarde a que le des el primer lugar a Dios en tu vida y en mi vida, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que usted anhela conforme a la voluntad de Dios, usted las va a ver. Con sus propios ojos usted va a ver. Muchas gracias le damos a Dios por este tiempo y por cada uno de ustedes que esta semana, en el nombre de Jesús,
la presencia, la gracia, el amor y la misericordia de Dios te acompañe y te guarde. En el nombre de Jesús, les bendecimos. Muchas gracias.